Hola, bienvenidos a nuestro podcast Una noche con los Gadarenos. Un espacio donde abordaremos temas de interés común, actualidad y escatología. Pedimos mil disculpas a nuestros oyentes. En este episodio tuvimos un problema con uno de los micrófonos y pues no le echamos la culpa al diablo, sino que es culpa nuestra. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa Una noche con los Gadarenos. Hoy tenemos el programa número 4 y queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Sabemos que nuestra audiencia está creciendo de a poco, pues y si no lo has hecho, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube o si nos estás viendo en redes sociales, pues de igual manera. Te queremos comentar que este es un programa que está hecho desde Ecuador. Transmitimos todos los días jueves a partir de las 20 horas. Y pues lo que queremos es abarcar temas que sean de gran bendición. Hoy no vengo solo y pues creo que hoy les tenemos una gran sorpresa. Estamos acompañados por personas que van a enriquecer muchísimo la charla de hoy. Y pues vamos a abordar un tema que ya lo vamos a decir en un momento. Por lo pronto les vamos a dar la bienvenida a todos los panelistas y cuando hablo de todos, son todos y todos y todos. Hemos tratado de hacer un panel súper grande y pues muy diverso. Así es que si este programa genera polémica, es culpa de ellos, no mía. Les presento ahora a todos nuestros amigos. Hola, bienvenidos pues y vamos a empezar por las damas que se presenten. Cualquiera de ustedes, vamos a hacerlo desde, no sé si decir desde la mayor hasta la menor, porque me voy a meter en problemas, pero ¿qué les parece si de los que están un poquito más lejos a la ciudad de donde estamos transmitiendo, que es de Quito, pues y le doy el paso a Flor, que bueno, es todo tuya la presentación. Gracias Javi. Bueno, hola para todos, un gusto poder estar acá en este programa con ustedes. Mi nombre es Florencia, yo soy Florencia Yell, soy argentina de corazón y de toda la sangre, pero me enamoré de un ecuatoriano, así que vivo acá en Ecuador. Y bueno, y tengo un perro hermoso que se llama Max, y estoy súper contenta de poder compartir con ustedes ahora este ratito también. Buenísima, Flor, bienvenida, pues, y realmente es espectacular tenerte acá. Como pudieron notar, y como bien lo dijo, es de Argentina, así es que le va a dar un toque internacional y súper lindo el programa. Pues vamos a pasar con otra de las damas. No sé si Cris, ¿te gustaría presentarte? Hola Javi, hola con todos los que están ahí atrás de esta pantalla. Sí, pues yo desde acá igual contenta de compartir con ustedes este espacio. Yo en este momento pues ahorita ocupo un montón de roles en mi casa y más aún haciendo teletrabajo. Ya el rol de predicación. Sí, ahora ya dejaron un espacio para poder participar con ustedes acá. Buenísimo. Cris es madre a tiempo completo, así es que por ahí si sale corriendo un chiquitito, o es su esposo o es el bebé, uno de los dos. Y pues bueno, pasamos con la más jovencita, creo que del grupo que estamos acá, que es la Michu. Michu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Michu le digo de cariño, Michelle, ¿cómo te va? Buenas noches, muy feliz de poder estar en esta noche aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo soy de Ecuador, soy maestra de niños, soy maestra de educación infantil y me apasiona mucho mi carrera. Y como dijo Flor, yo también soy madre, pero de un perro y un gato, que son como mis hijos. Así que yo vivo feliz y mi esposo es abogado, así que ya podrán entender cómo es la rutina entre una profesora y un abogado. Los debates aquí son cosas serias. Así que Buenísimo, bienvenidos y pues pasamos al panel de los Gadarenos. Voy a darle la bienvenida a Daniel, que está bastante serio en esta noche, pues esa es la actitud, mi hermano, cuando tenemos damas en el panel. Bienvenido, Dani, preséntate para los que no te conocen. Bueno, buenas noches con todos y todas. En esta noche, no estoy serio, cansado un poco, pero no serio. Bueno, como todos saben, mi nombre es Daniel. ¿Qué más les puedo decir? Soy ecuatoriano. Y bueno, aprovechando que tenemos una persona de Argentina, decirle que soy fanático a muerte de River. Entonces, si me puede conseguir la camiseta, mejor. Autografía del muñeco Gallardo, mucho mejor. No, mentira, no. Del muñeco Chamorro, dice que te va a poder conseguir uno. Ese sí. Todo feliz por estar con ustedes en esta noche y esperando que toda la charla que vamos a tener pueda ser enriquecedora. Muy bien, pues y pasamos con el más importante de la Casa Rivas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, hola, mi nombre es David, me da mucho gusto poder estar acá con ustedes. Yo soy en la mayoría de temas muy ignorante, así que vengo para aprender y estoy contento de estar acá, ecuatoriano, desde la mitad del mundo y feliz de estar aquí con ustedes. También tienes un hijo perruno, ¿no? También tengo un hijo perruno, se llama Barley, tiene 5 años con nosotros, con mi esposa Anita y yo, y claro, es nuestro guagua, o sea, el Es man la es... mala influencia de mi perro. Sí, el man es el centro de la vida y los que lo han visto atiende a la escuela sabática, está en los cultos. Barley es el único perro que conocí que se sienta para comer, ¿no, David? Él tiene un problema. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sin hacer el cuento muy largo, tiene un problema que se llama megaesófago que le detectaron cuando era cachorro. Es una mezcla de bulldog con perro amarillo que lo trajimos de Colombia cuando vivíamos allá. Y entonces él no puede, no, los músculos del esófago no le funcionan bien. Entonces es como que no baja la comida y entonces necesita la gravedad. Por eso tiene una silla especial que le construimos y el man come así. Entonces ya Claro, se sienta ahí. el primer día que me invita, viene un perro gigantesco, así le dice, ven a comer Barley, y el perro va y se sienta así y pone las patas, y yo me quedé así como, Ay, no. oye, entréname a mí también. Bueno. Sí, bueno, ya se acostumbró, ¿no? Entonces ahora él come así. Pero gracias a Dios, con eso se ha mantenido muy bien. Sí. Excelente, chicos. Bueno, bienvenidos al panel de hoy. Como les comentaba yo, este es un programa súper interactivo sobre todos nosotros. Les invitamos a toda la gente que se suscriba. Mi esposa dice siempre, diles que se suscriban, se están perdiendo un súper programa. Y pues bueno, para los que no han visto el programa, dennos la oportunidad en esta hora. Si se aburren en esta hora, no vean ningún otro programa. Y si les gustó, pues mírense todos los programas que ya tenemos. Hoy vamos a tratar un tema que es un poco fuerte y por eso hemos invitado a todas estas damas, porque bien decía Daniel, bien decía David en programas anteriores que estábamos haciendo la planificación, decía, ¿cómo vamos a hablar de este tema si no existen mujeres que den su punto de vista? Van a decir, ¿cómo esos hombres están hablando de un tema de mujeres? Y pues bueno, les planteo sobre aquí el tapete, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de machismo y vamos a hablar de feminismo. No sé si quisieran dar una introducción. Tenemos una persona que es comunicador acá, que es Daniel. Y pues Daniel, háblanos acerca de esta corriente que está muy fuerte, acerca del feminismo, ya exagerado, algunos le llaman feminazis, ya algunas cosas. Pónganos un poco en contexto y en base a eso iremos hablando de Daniel. ¿Qué te parece? Ya. Bueno, verán. Sin entrar en polémica, ¿verdad? Tú eres peleón. No, tranquilo, no, para nada. Yo, como decía anteriormente, no piensen que soy misógino ni antifeminismo ni nada por el estilo. Personalmente considero que el feminismo actual, este feminismo actual, esta ola del feminismo, creo que no le hace ningún bien a la mujer. Eso no quiere decir ni tampoco desmitifica la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el feminismo no es este feminismo. El feminismo nace desde hace mucho tiempo atrás con el feminismo de primera ola, el feminismo de segunda ola, el feminismo marxista, el feminismo que reivindicaba, por ejemplo, a las mujeres negras en Estados Unidos, el feminismo clasista, en fin, ha habido una ola bastante amplia, bastante enriquecedora de feminismo, pero sí sería bueno que nosotros analicemos el feminismo contemporáneo, o sea, el feminismo que se está viviendo ahora, que es el boom, el feminismo del cual se está discutiendo ahora. No podemos hablar de feminismo de primera ola porque ya no es hegemónico, no podemos hablar de feminismo marxista porque ya no es hegemónico. Creo que es importante que nosotros podamos determinar y analizar de una u otra manera si el feminismo actual, el feminismo contemporáneo, le está haciendo bien a la mujer, o por el contrario, sería bueno preguntarles a las chicas en ese sentido si se sienten representadas por este feminismo y cuál es su postura, porque creo que no, como decía Javier anteriormente, no es correcto que un hombre hable de feminismo sin dar espacio a que sea una mujer o sea un grupo de mujeres quienes sean aquellas portavoces del feminismo contemporáneo. A ver, ¿cuál de las mujeres aquí quisiera compartir su
su postura, su forma de ver. Y recuerden que aquí no hay censura, ¿no? Por eso hacemos en este horario, porque si no, o nos clausura el Facebook o la Junta de Iglesia, pero alguno nos va a clausurar. Entonces, aquí me gustaría hablar acerca de esto, tomando en cuenta la corriente que hemos visto actualmente. A ver, de pronto, Michelle, tú que... bueno, dale, Cris, dale. No se peleen por hablar. Mira, yo coincido mucho con Daniel cuando dice que no es el mismo movimiento que se generó en tiempos antiguos, por decirlo así. Recuerdo que leí un libro que decía de un movimiento generado en más o menos en 1800, donde varias mujeres cristianas se habían unido, ¿sí? Decía el título Pro Temperancia de mujeres. Era porque ellas perseguían o la intención de ellos era combatir, por ejemplo, el tema de alcoholismo, de drogas en sus familias, en sus maridos, por ejemplo, en ese tiempo. Y de acá hasta ahora, hasta la actualidad, realmente se ha visto cómo ha ido cambiando y evolucionando de tal manera que ya la opresión contra la mujer ya no es solamente contra la mujer, ahora también ya es la opresión contra el hombre, en cambio, creo yo, es mi punto de vista. Y creo que ya se trastornó la intención que se tenía al promulgar este tipo de movimientos en el círculo femenino, ¿no? O sea, en términos generales, ¿no te sientes identificada con lo que hoy se llama feminismo? Sabes que no, en realidad yo personalmente no me siento identificada, no, porque sí creo que en realidad se ha trastornado el concepto de lo que significa un movimiento femenino, ¿no? Y el fin de este. Sí. ¿Qué pasó? Ok, muy bien. Sí, ¿algo te pasó en el micrófono? ¿No? No, estoy bien. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan bien. Perfecto. Y entonces decía que yo considero personalmente que no me siento identificada, porque claro, yo veo ahora que muchas mujeres más bien se unen a estos grupos, tal vez con un fin o tal vez con un mismo fin en un grupo, pero realmente ya se ha trastornado el objetivo y también debe tener resultados que no mejoran a una sociedad, ¿no? Entonces no creo poder aportar desde ahí como mujer, sino más bien ejerciendo mi rol como mujer, ¿no? Desde otro ámbito. Qué interesante la postura. Michelle, ¿querías decir algo tú? O si no, Flor, estaban que se peleaban por hablar. Ahora van a hablar las mujeres. Bueno, el tema del machismo y el feminismo a mí me vuela la cabeza, ¿no? Es un tema con el que yo lucho cada día en el sentido de que trato de entender varias cosas. En la vida, bueno, no sé mucho de la parte de historia como lo sabe Daniel, tal vez de toda la parte del marxismo y todo eso. Sin embargo, lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva social, psicológica, que puede tener este impacto del feminismo y el machismo, sobre todo en los niños, ¿no? Que es con los que yo trabajo, y cómo esto puede influir luego en tu vida adulta. Oye, si hay los papás locos así rayados en tu colegio. En todo lado, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, algún caso. Por ejemplo, bueno, en la familia, en todo lado, yo trato un poco de lidiar con eso, porque todavía ves machismo desde los niños más pequeños, y a mí me ha pasado en muchas iglesias, en muchos lugares, en donde, por ejemplo, llega Navidad, y claro, a los niños hay que darles el regalo de las ollitas, y a los niños hay que darles los carritos. Entonces, eso a mí me genera un shock, porque yo digo, todavía tenemos este chip incorporado de hacer esto. Entonces, yo creo que estos pequeños actos son los que hacen que en el tiempo tú vayas creciendo con esta idea. Entonces, claro, en la cocina solo debe estar la mujer y en las otras cosas del hombre. ¿Y por qué te digo que a veces sí me causa un poco no sé, de una lidiadera en mí? Porque si nosotros nos vamos a toda la parte cristiana que nosotros entendemos, el hombre debe ser cabeza. Sin embargo, esta cabeza no debería ser como una cabeza opresora.
Entonces ahí vas al otro lado, en cambio del feminismo que decía la Cris, ¿no? Nadie me puede oprimir, yo tengo que hacer lo que yo quiera, es mi vida, es de ustedes, que tampoco debería ser así. Entonces, lograr ese equilibrio entre el feminismo, que yo creo que hasta cierto punto el poder respetar lo que una mujer es, hasta dónde una mujer puede llegar. Incluso con el tema de antes le preguntaban al esposo, ¿no? Si la mujer podía ligarse, si ya no quieres tener más hijos, tu esposo te daba la autorización. No hace mucho, mi mami tuvo un incidente. Oye, ¿en serio? Eso no sabía. ¿En serio? Antes en las clínicas, cuando tú decidías ya no tener bebé, primero te imponían cuántos necesitas tener, ¿no? O sea, si tenías uno no te podías ligar, tienes que tener más niños para poder ligarte. Y segundo, era el tema de que tenía que darte la autorización tu esposo, ¿no? Si él quiere, tú puedes hacer. Entonces, por ejemplo, eso me parece un tipo de violencia terrible a mí contra tus derechos. Sin embargo, no te quita que tú como parte de un matrimonio, como parte de una institución, debas tener o conversar de estos temas con tu esposo, no como una forma de si me autoriza, pero sabes que tomemos la decisión juntos. Entonces, yo voy más a ese sentido de lo que puede generar el impacto social que ha generado todo este sinnúmero de tener hombres y mujeres peleando, ¿no? Uno por un derecho, el otro por el otro, y ninguno de los dos llega a un equilibrio, que es lo que se necesita. Claro. Oye, y realmente me parece súper, o sea, hay cosas que estoy aprendiendo y ahora yo me imagino que nosotros los tres hombres estamos así escuchándoles y ustedes lo único que hacen es así. Entonces, Flor, coméntanos desde tu perspectiva. Flor es, como sabían ustedes, de Argentina y pues de pronto tiene una perspectiva un poco distinta de nosotros como ecuatorianos. Cuéntanos acerca de esto, de estas luchas, bueno, la pregunta planteada, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, en realidad me puse a anotar cosas porque digo, me voy a olvidar y quiero hablar un montón de cosas que las chicas vinieron diciendo también, ¿no? Pero bueno, como decís, Javi, realmente en Argentina es muy distinto esto del feminismo porque es mucho más marcado. O sea, Argentina y en realidad Sudamérica ha tenido una cultura muy machista durante muchos años. Y en los distintos lugares, digamos, de Sudamérica, la mujer se ha empezado a rebelar, entre comillas, hablando, ¿no? Y empezando a hacer así como ese feminismo, ¿no es cierto? O de empezar a empoderarse, decir yo soy mujer y yo puedo hacer lo que quiero, y ahí es donde está el problema en realidad, ¿no? Si nosotros por ahí nos vamos a la palabra, al feminismo en sí, o sea, lo que busca el feminismo es que los derechos y las oportunidades que tiene el hombre también la pueda tener la mujer, ¿no? O sea, si nos vamos a la raíz o al diccionario a buscar lo que es feminismo. Y eso no está mal, o sea, personalmente, yo no soy feminista al 100%, pero personalmente, para mí la mujer también tiene derechos así como tiene el hombre. Por ejemplo, esto que decían las chicas, que decía Michelle sobre el ligarse. Yo me sorprendí porque yo en Argentina no es así. En Argentina la mujer puede ligarse si ella quiere, y hace mucho tiempo, pero acá en Ecuador es diferente, ¿no es cierto? Porque es un poco más cultural. Y yo veo que sí, acá en Ecuador hay por ahí más marcado este machismo, ¿no es cierto? O que la mujer todavía le tiene que pedir permiso al hombre para hacer algunas cosas. Gracias a Dios mi esposo no es así y yo eso lo hablamos desde siempre porque yo no podría vivir. ¿Estás segura que eso es así? No nos estás ocultando la verdad. Sí, en realidad es un reflejo. No, mentira. No, pero sí me pasó, voy a comentar un pequeño incidente. Yo trabajo en un colegio también, y sí me pasó con un chico que él tenía 15 años en ese entonces y el chico no hacía absolutamente nada en la casa. La mamá le cocinaba, la abuela le lavaba la ropa, él solamente iba a la escuela, volvía y jugaba, y nada más. Y entonces yo conversando con la mamá, porque la mamá vino preocupada, porque su hijo tenía una actitud horrible, porque su hijo no le ayudaba, su hijo no hacía esto, lo otro, bla, bla. Y claro, llegando a la raíz del problema, era porque justamente ella le estaba criando, de alguna manera, para que alguien le sirva, para que se vea marcado esto de la mujer es la que está en la cocina, la mujer es la que me ayuda con la ropa, la que me lava las cosas y listo, ¿no es cierto? Entonces yo conversaba con la mamá un poco, ¿no es cierto? Porque le digo, el día de mañana él va a salir, va a buscar una mujer y lo que va a buscar es eso. Y no, o sea, no es el modelo, no es lo que hay que buscar, ¿no?
Y por ahí nos vamos un poquito a lo que dice la Biblia y lo que Dios también nos dice, ¿no? O sea, Dios nos hizo dos, nos hizo de a par, no nos hizo de solo. O sea, no hizo solo al hombre y el hombre arréglate solito, no hizo a la mujer solita, arréglatela. No, nos hizo de a dos para que nos complementemos, para que vivamos juntos, no para que estemos uno sobre el otro. Cada uno tenemos nuestros roles, ¿no es cierto? Y como decía una de las chicas, sí fue Michelle, que el hombre tiene que ser cabeza, y sí, el hombre tiene que ser cabeza del hogar, pero ser cabeza no quiere decir que voy a pisotear a mi mujer, o no quiere decir que voy a tener que decirle a mi mujer que haga lo que yo quiera y sin darle derecho a que ella haga también y tome las decisiones por sí misma, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, no soy feminista al 100%, pero sí estoy de acuerdo en que la mujer también tiene derecho de decisión, sí tiene derecho a poder hablar, a poder decir, ¿no? Y bueno, y realmente la mujer ha sido el género que más ha sufrido en la historia, ¿no? No, eso sí, innegable, innegable. David, ¿querías decir algo? Le veo calladito. El David está anotando todo. Anita creo que está al frente de él. Aquí está, dice, aprenderás todo. Escucha, sin vergüenza. Estuve un rato curioseando y mando saludos, pero no, yo estoy aprendiendo mucho de lo que dicen. Creo que estoy muy de acuerdo. Probablemente yo me considero a veces hasta un poco más feminista que machista, o sea, no sé si es que eso cabe en la mente o se puede pensar así, pero sí creo que, o sea, sí veo la lucha de las mujeres, que hasta cierto sentido ha sido muy buena, como decían ustedes y decía Daniel en el pasado, ¿no? Tal vez lo que vemos ahora, desde mi pobre interpretación, mi humilde, ignorante opinión, es que el péndulo se está yendo para el otro lado, ¿no? Es como que no llegas a un equilibrio, sino que te estás yendo para el otro lado, y cuando vas para el otro lado, eso es un extremo el cual, como decían ustedes, no le hace bien a la sociedad, no le hace bien a la iglesia, no le hace bien a nada. Entonces, eso es lo que hemos experimentado, pero quería decir algo con lo que hablamos hace un momento, es que yo pienso que los niños y las niñas, cuando vienen a este mundo, no vienen con ideologías, no vienen con pensamientos, no vienen con nada en su cabeza, pero a medida que van creciendo o vamos creciendo, se nos van implantando estas cosas en nuestra educación. Lo que nosotros aprendemos de nuestra casa es que es cómo tratamos a las personas. Entonces, tratamos de las personas de una manera clasista, racista, machista. Eso lo vamos aprendiendo en el hogar. Entonces, ¿quién crea a los machistas? ¿Quién desarrolla machistas? ¿Quién desarrolla feministas? En mal sentido de la palabra, hablemos de los extremos, ¿no? Y ese es el tema a mí que me parece interesante tratar, porque la iglesia no está muy aparte de eso. Y ese es un punto al que íbamos a apuntar ahora, David, justamente. Antes de eso, con Daniel es una persona que lee mucho sobre el tema y creo que es el que nos puede guiar en la parte tal vez de la sociedad. Y Flor topó algo con respecto a los derechos, y tú siempre que has conversado conmigo y se topa el del tema de los derechos de las mujeres, siempre me contradices porque me empiezas a plantear algunas cosas. Me gustaría que nos cuentes de eso, tu punto de vista, o nos hagas pensar en esa postura que tal vez tú tienes y que muchas personas tal vez no nos hemos dado cuenta que hay derechos y que están siendo vulnerados y hay otros que simplemente no están siendo violados. Cuéntanos, Daniel. Bueno, no, antes que nada, me gustaría poder compartir con ustedes algunas cosas que me parecen importantes. Las chicas comentaban, y creo que era Michelle, comentaba algo bastante interesante, y era el hecho de la cuestión de que, bueno, llega Navidad y el carrito es para el niño y la muñequita para la niña, ¿no es cierto? El azul para el varón y el rosado para la mujer. Entonces, yo creo que esa cuestión, ese concepto que nosotros tenemos, lo hemos venido heredando desde nuestros abuelos, nuestros padres, que tienen esa cuestión de que el niño no puede entrar a la cocina porque la cocina es para niñas, o si la niña está jugando fútbol, ya la tildan de machona, de marimacha y de un montón de otros adjetivos que no tienen nada que ver con una cuestión de gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija le encantan, mi hija es una niña de 4 años. ¿O sabes qué te dicen? O te dicen, ya, pobre, ya no va a conseguir marido, o ya no se va a casar, o aprende con una hijita para que te cases, cosas así que... O es el hecho también de que la cuestión es que la mujer tiene que obligatoriamente saber cocinar.
¿Y qué tal si no le gusta la cocina? O Oye, sea, en mi, eso sí es en verdad, mi casa Daniel. O cocino sea, yo. eso sí es es verdad. así. Todos debemos saber cocinar, no solo las mujeres. Exacto, todo debe ser correcto. Entonces, Correcto. eso es exacto. Entonces, y viene una cuestión, por ejemplo, yo les decía, a mi hija le encantan los autos, o sea, los autos, le gustan los carros. Entonces ella, por ejemplo, dice, papi, cómprame un carro. Entonces, yo le decía a mi esposa, imagínate si nosotros viviésemos con ese preconcepto de un carro inconcebible, ¿cómo le voy a comprar un carro a mi hija? Pero a ella le gustan, ella le dice los camiones, ¿no? Papi, me gusta el camión, o papi, me gustan los Un muñecos. camión del gas. Sí, o sea, si ustedes ven acá, tengo algunas figuras, a mi hija le encantan y le gusta jugar, entonces, pero la cuestión es de ir deconstruyendo este concepto, o sea, de construcción en el sentido de que tú tienes una cuestión y de pronto Flor me va a entender eso en el sentido de que en Argentina, con esta cuestión de ni una menos y demás movimientos que Argentina ha lanzado, busca, creo yo, y hablaba el otro día justo de este tema que me decía Javier, que me decían una feminista radical, me decían, nosotras luchamos por nuestros Tu derechos. mujer. No, mi mujer no es feminista radical. Entonces, ella me decía, nosotros luchamos por nuestros derechos. Yo le decía, ¿qué derechos? O sea, ¿qué no puedes hacer? O sea, si tú quieres jugar fútbol, puedes jugar fútbol. Si tú quieres estudiar una carrera universitaria, puedes hacerlo. Si tú quieres seguir la política, puedes hacerlo. O sea, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué existe dentro de la sociedad establecida, del gobierno, del Estado, que te impide hacer? O sea, ¿qué no puedes hacer? Entonces tú dices, yo lucho contra mis derechos, perfecto, pero dime qué derechos. O sea, ¿qué no puedes hacer? ¿Contra quién te vas? Contra el heteropatriarcado. Y Flor no me va a dejar mentir en eso. No, sí, sí. Si tú has tenido la oportunidad de mirar, ¿te acuerdas la campaña que hacían Ni Una Menos, no? Que pintaban las calles como si tienes padre y hermano, mata a tu padre, mata a tu hermano, muerte al hétero, y un montón de cosas al extremo de una cuestión que era una locura total. Entonces, yo creo que no estoy, yo, como le he dicho, no estoy en contra del feminismo. Creo que el feminismo que ha podido reivindicar a la mujer dentro de su rol en la sociedad es perfecto. El tema es cuando tú o cualquier persona rompe ese esquema, deconstruye a la mujer y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? En esa lucha de géneros. ¿Quién es más, hombre o mujer? Entonces yo, como soy machista, entonces digo muerte a las feminazis y un montón de adjetivos más que no tienen nada que ver con una construcción y con un podio para que la mujer tenga voz y voto. Es más, decían, por ejemplo, la mujer no puede ser candidato político. ¿Quién dice que no puede ser candidato político? Si tú estás dentro de un partido político, puedes candidatizarte, ¿no? Nadie. Ahora, el tema es que, y con lo que yo no estoy de acuerdo, es que a ti te pongan en la papeleta, si hay 10 hombres, tiene que haber 10 mujeres. ¿Por qué no pueden haber 8 mujeres y solo 2 hombres? ¿O por qué no pueden haber 8 hombres y 2 mujeres? Ahora, el tema es, si no votan las mujeres por ellas mismas, ¿qué podemos hacer? O sea, claro. A veces las mujeres mismas votan por el hombre, más que la mujer, ¿no? A veces, casi siempre las mujeres son más machistas que los hombres. O sea, si tú ves, es así, ¿no? Y es inconsciente a veces, ¿no? Porque a veces uno dice, por ejemplo, yo me puse a pensar, en esta pandemia, muchos hombres, y eso es en estadísticas, se quedaron sin trabajo. Y las que tuvieron que sostener de alguna manera los gastos de la casa fuimos las mujeres. Y lo digo yo en mi caso porque mi esposo es abogado, él trabaja de libre ejercicio. Y claro, en pandemia todo cerrado, él no tenía chance de poder trabajar. Entonces, quien se quedó al frente por un momento fui yo. Pero claro, todo el mundo empieza a decirte, no, pero es que, claro, inconscientemente el hombre también empieza a sentir como, algo está pasando. Cuando no es así, somos un equipo. Entonces, si el uno no puede, el otro le da la mano. Yo les cuento en mi caso particular también, yo vengo de una familia en donde pasó algo parecido, ¿no? Mi papi toda la vida, él fue el que nos sostenía con mucho dinero, con buenos cargos. Sin embargo, en un momento de su vida tuvo que atravesar una enfermedad muy complicada y se quedó sin trabajo. Él venía de una familia muy machista y mi mami tuvo que tomar las riendas y ese cambio fue el que nos hizo clic nosotros y dijimos, no, la vida es diferente, o sea, no es este sentido de que solo el hombre tiene que hacer ciertas cosas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Daniel, hay cosas que no puede hacer un hombre, por ejemplo, la maternidad. Y yo a veces veo feministas peleando por este tema que yo digo, a ver, una cosa es una cosa, pelear por tus derechos está bien, pero hay cosas por las cuales no puedes pelear, pues porque hasta fisiológicamente no estás listo para eso. Cada cosa en su lugar. Entonces, pelear por los derechos,
pero ya pelear por cosas que no tienen, que no hacen mucho sentido para mí personalmente, no sé si para otras personas, eso ya, para mí ya es otro tipo de cosas, eso ya es pedir algo que no, en cierto punto no es ni siquiera posible. Mira, Michelle, yo les cuento algo. Dale, Cris. Me acordé de algo cuando hablaba Daniel. Y es que tal vez lo que no estamos pensando es que sí, todo podemos hacer, seguramente, o sea, si lo decidimos, ¿sí? Y si voluntariamente lo hacemos, porque todo es respetable, ¿no? Si alguien quiere ser ama de casa, pues vaya, hágalo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniera ambiental y trabajo en un medio que realmente la mayoría son hombres. Y a veces yo me encuentro en el campo, mi trabajo es en el campo también y en oficina. Y yo esto he contado muchas veces a mi familia porque es así, a mí me ha tocado enfrentar muchas veces esa situación. Yo suelo estar, por ejemplo, en trabajo en campo con solo hombres, ¿sí? Y a veces me veo yo, la última vez me acuerdo que me vi yo solita entre muchos hombres. Ahora, yo lo puedo hacer, yo soy jefa de un departamento, yo lo puedo hacer, estoy consciente de eso, he decidido hacerlo, sin embargo, creo que todavía está dentro de nuestro chip, especialmente en el de los hombres, y tal vez aquí los hombres tal vez no nos entiendan 100%, no, pero todavía está en la cabeza de que, ¿cómo viene una mujer tal vez a decirme qué es lo que tengo que hacer y qué no? ¿Sí? Y con otros rangos de, o sea, ¿Eso sí te pasa con frecuencia? O sea, ¿lo notas con frecuencia en tu trabajo? Claro, con otros hombres de mi mismo rango, ¿sí? Porque tal vez los que están bajo, digamos, jefatura en este caso, no lo son, trabajamos en equipo porque conocen mi trabajo, pero tal vez con hombres de mi mismo rango sí suele pasar este tipo de roces. Entonces yo digo, va más allá de poder o no poder hacer algo. Sí, va más allá. O sea, yo creo que la lucha de muchas mujeres es eso, de encontrarse tal vez en una posición en la que día a día tú te tengas que enfrentar, cuando no quieren tal vez tomar muy en serio tu opinión por ser simplemente mujer, a pesar de lo preparada que puede estar uno. ¿Sí? O por ejemplo, cuando tú sales a la calle a coger un bus hasta la parada, yo te soy sincera, a mí me da miedo. Y solo por el hecho de ser mujer, porque yo sé que tal vez alguien tal vez me persiga o te diga alguna cosa en la calle, y a eso nos vemos expuestas, y a veces se normaliza esa situación. Entonces eso tal vez los varones no nos van a entender, pero es así. Entonces todos los días vivimos una cuestión así, entonces tal vez es por eso que las mujeres siguen en la lucha, ¿no? Más allá del poder o no poder hacer algo. Y ahora que ustedes toparon este punto, vemos que la sociedad de alguna manera está como hasta un poco polarizada en formas de pensar. Y pues me gustaría entrar y poner ya el dedo en la llaga, que es a donde queríamos apuntar el día de hoy. Porque nosotros en teoría somos cristianos, ¿no es cierto? O sea, en teoría somos, creo que todos de la misma religión, somos adventistas. Para los que no nos están viendo, pues sí somos adventistas. A pesar de todo, sí somos, ¿ya? Y lo que quisiera preguntarles, pero así como se dice comúnmente, sin pelos en la lengua, calzón quitado, ¿qué otro término hay? Sin temor a nada, me gustaría preguntarles a ustedes, porque de pronto como hombres podemos analizar ciertas cosas o comportamientos y los normalizamos, como bien decía Daniel, pero llega un punto en que tal vez no percibimos que en la iglesia mismo existe un machismo, ¿ya? Porque de pronto el feminismo pienso yo que es una respuesta a ese machismo, ¿ya? Entonces, en ese contexto me gustaría un poco, antes de pasar con las mujeres, que nosotros como hombres planteemos cosas que sí nos damos cuenta que son machistas dentro de la iglesia. Entonces ahí vamos con David o con Daniel, ¿cuál de los dos ha sido más machista? Que cuente su experiencia. No, cuente el punto en el que ustedes sí se han dado cuenta de eso. El hermanito Flores que empieza. Un aspecto en el que creemos que como iglesia somos machistas. Muchas gracias, hermano Rivas. Yo creo que lo que decían las chicas en cierto punto es verdad, pero son espacios. O sea, tú no puedes, por ejemplo, generalizar o decir todos son o todos no son. Hay espacios. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol femenino, para ser honesto. Yo soy hincha de ñañas, del equipo de ñañas. Las ñañas son un equipo de Quito.
A mí me gustan las ñañas. Y el otro día vivía con mi esposa. A todos nos gustan las ñañas. Las ñañas del equipo. Yo veía un partido con mi esposa cuando jugaba contra Dragonas, que es el equipo independiente del Valle Junior. Y veíamos el fútbol. Y hay veces, y hay espacios, y hay cosas en las cuales todavía existe esa cuestión de impedir que. Yo creo que, por ejemplo, una lucha bastante interesante que tuvieron las mujeres fue el poder hablar de fútbol, ¿no? Que se le dé espacio a la mujer para poder discutir de fútbol, ¿por qué no? ¿Qué les decían? Mijita, usted no sabe de fútbol, ¿por qué va a hablar de eso? Yo no sé si de pronto Flor me va a entender en este aspecto, porque había en Argentina, sobre todo, a la mujer le costó mucho llegar a comentar de fútbol. ¿Qué les decían? No, vos andate a la casa, cocina, atender al marido, cosas así. No, era así. Entonces, ¿quién te impide? Y ahí viene una cuestión que yo digo, ¿quién te impide que una mujer pueda jugar fútbol, que una mujer pueda comentar, que una mujer pueda ser parte de un panel? Y ahí, el tema... Claro, sí. Perdón que te interrumpa, pero déjame contar solamente algo que me pasó a mí. Claro, cuando yo llegué a Ecuador, claro, o sea, uno dice Argentina y ¿qué piensa la gente? Fútbol. Maradona, Messi y asado capaz, así como en la música, pero en realidad fútbol. Entonces, claro, la gente que hablaba conmigo me empezaba a hablar de fútbol. Y yo más o menos de fútbol sé porque mi papá es súper fan y a mí me gusta y bueno, mi papá sí me dejaba o mirábamos juntos. Entonces, claro, yo le empezaba a dar charla a la otra persona y la mayoría hombres o varones y se sorprendían como diciendo, uy, esta chica sí sabe de fútbol, sí sabe de Messi, siempre. Y yo como, ¿qué le pasa? O sea, porque para mí es un poquito más normal porque sí, o sea, somos como más abiertos en ese aspecto, a que ahora, estos últimos tiempos, a que la mujer vea fútbol, opine fútbol, pero te digo, hace, no sé, 6 años atrás vos no tenías una comentarista femenina, eran todos comentaristas varones. En cambio, después, ya sí hace 6 años sí, ya empezó a haber más chicas metidas en el fútbol, metidas en la cancha, metidas en los programas, o periodistas deportivas, mujeres, ¿no? Pero hace, ¿qué? 10 años atrás como máximo, o sea que no es nada, si nos ponemos a pensar, ¿no? Así que en ese sentido sí tienes razón y yo te apoyo porque personalmente también me ha pasado. Claro, yo como les decía, o sea, yo creo que esos son espacios que se generan. Espacios, por ejemplo, lo que nos comentaban anteriormente, el tema del conflicto laboral, ¿no? El ser la única mujer con un grupo de hombres que te miren por encima del hombro, o que piensen o crean que porque tú eres mujer no tienes la capacidad de poder estar al frente de un departamento, o de poder dirigir, o de poder ser parte de, o que tu opinión pese. Es correcto. Yo en ese punto yo comparto en el sentido de que la mujer ha tenido que luchar mucho para poder ganar espacios. Pero más allá de eso, creo que es una cuestión del chip social. Si tú te das cuenta, acá en Ecuador es una sociedad todavía muy conservadora en ciertos aspectos. Es todavía mantiene mucho estigma en ciertos espacios. Sí. Es complicado para que ciertos espacios puedan ser abiertos, para que ciertos espacios puedan ser compartidos. Pero al mismo tiempo creo que en otros lugares se da una cuestión totalmente contraria. A veces yo pienso que el mundo se está feminizando. ¿Feminizando en qué sentido? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y ustedes van por la calle y de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver este experimento social que se ha hecho, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción de la gente en general cuando ve que un hombre agrede a una mujer? Va una pareja por la calle peleando y ve que, o sea, tú vas por la calle, ¿no es cierto? Y ves que un hombre le está agrediendo a una mujer, le está gritando o le quiere pegar. Un repudio generalizado, un repudio generalizado. Te metes, la defienden, ¿no es la van a ayudar. Ya, ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si es al revés? Si una mujer le está pegando a un hombre. Se ríe. Tú te ríes. El mandarín. O sea, seamos honestos. Sí, tú te matas de la risa. A los hombres les da vergüenza denunciarlo, porque cuando van a denunciar, los amigos les dicen, no, oye, pero qué, no podrás hacer bien las cosas. Mi mamá ha tenido un montón de casos de hombres que no pasen la denuncia porque la familia mismo les dice, oye, ¿qué te pasa? Eres bueno, ciertos epítetos de eso. Ocupa nomás, sí, epítetos. Entonces, les dicen esas cosas y ellos no denuncian. Y la cantidad de hombres, incluso durante la pandemia, que han tenido que pasar por eso también es alta. Pero como tú decías, generalizamos, ¿no? Entonces, todos los hombres son golpeadores, entonces, ese es el problema real que yo veo. Y en realidad, perdón que me meta, es que eso es porque los tipos de violencia son distintas. O sea, violencia, ¿no es cierto?, hablando ya más allá.
en general el hombre tiende a tener esa violencia más física, ¿no es cierto? Pero la mujer agrede verbalmente, la mujer va a la violencia psicológica, ¿no? O sea, estoy hablando de los hechos y de los datos en que conocemos, ¿no es cierto? Acá en Ecuador y en Sudamérica. O sea, entonces por ahí es como que el hombre sufre internamente, sufre... El hombre sufre en silencio. Exacto, o sea, no quiero decir que todas las mujeres son así, o somos así, pero, o sea, el hombre suele sufrir de ese lado, en cambio a la mujer se le ve, o sea, es como que se le ve un poco más, ¿no es cierto? Y por eso también es que dice, ¿cómo? Pero si estás bien, no tenés nada, y el hombre capaz está metido en una depresión que no da más, que no soporta estar en su casa, y todo de afuera, todo el mundo dice, pero si está bien, tu familia está bien, tu mujer te cocina, tu mujer te hace esto, tenés unos hijos hermosos, y el hombre no da más porque está siendo torturado, entre comillas, en la casa por la esposa o por los malos tratos, etcétera. Ya, ponte bien, tienes que ser valiente, macho, mijo. O sea, lo mismo trasladamos a nuestros hijos e hijas, ¿no? O sea, lo mismo, el mismo comportamiento, la misma conducta. Entonces, obviamente ellos van a ver las figuras de una mamá tal vez súper mandona, o al contrario, ¿no? Entonces, o maltratadora hacia el padre o el padre hacia la madre. Entonces, esas figuras se van estructurando, como decían al inicio, ¿cierto? Y eso, obviamente, esa concepción va a crecer en esa persona, en ese niño. Sí, y sabes qué cosas tan simples como yo he visto, se cae una niña, va caminando, se cae una niña y pobre princesita que se cayó, ¿qué te hiciste? Se cae un niño varón y los papás son, levántate, ya, levántate, no pasó nada, sigue, machito, ya, no, o sea. Los hombres no lloran, vamos arriba. Sí, también le dolió la pierna, también le pasó. También tenemos corazón, pues, oye, habla serio. Por eso era que yo les decía que en ciertos aspectos del mundo se ha feminizado en el sentido de que, miren, si ustedes se dan cuenta, hoy hay ciertos hombres, ¿no? A los que se le llama, tienen este término, los metrosexuales, ¿no? Cuidan mucho su apariencia, se delinean, se colocan base, ¿no? Si ustedes ven el arito en coleccionan figuras de acción. Sí, se arreglan las uñas, se pintan, un montón de cosas así, ¿no? Ahora, el tema es, por ejemplo, en el sentido de que muchas veces hay ciertos ámbitos, ciertos aspectos, ciertas características que obviamente hombres y mujeres, en las cuales hombres y mujeres no somos iguales, o sea, no somos iguales. Y eso también es importante remarcar porque a veces decimos hombres y mujeres somos iguales, no somos iguales, ni físicamente ni psicológicamente somos iguales, tenemos diferencias marcadas. Yo no sé si viste, Daniel, yo no sé si viste, ya que estás topando ese punto, no sé si viste ese luchador que en la sección de mujeres de la UFC era un hombre que es transgénero y le aceptaron entrar en la lucha UFC y literalmente le partió la cara a la mujer, porque pues, independientemente de quién era, no dejó de ser un hombre, ¿me entiendes? Y saben que ahí viene algo importante, que también viene, que está detrás de este feminismo contemporáneo, del feminismo actual, del feminismo radical, ¿no? Del feminismo muerte al éter. Yo, por ejemplo, soy una persona que entiendo y comprendo y es parte de, si a un violador lo atrapan en acto, un tipo viola a una mujer, tiene que ser castigado, por supuesto. Pero eso no implica que todos los hombres seamos violadores. O si hay un tipo que maltrata a su mujer, que la golpea todos los días, tiene que ser castigado por un proceso legal y tiene que pagar conforme a la ley establecida. Pero eso no implica que todos seamos así, o que todos los hombres seamos golpeadores, o que seamos machistas, o que seamos violentos, o que seamos misóginos. Ahora, el tema es cuando todos queremos meter en el mismo saco. O sea, decir, por ejemplo, en el sentido que yo les mencionaba anteriormente, todas las mujeres tienen que saber cocinar. ¿Por qué? ¿Quién te establece eso? Entonces, cuando tú desde la raíz del problema que viene a ser la cuestión ideológica, ¿sí? Tú logras deconstruir esa forma de ver, esa forma de actuar, esa forma de analizar o de entender el rol de la mujer dentro de la sociedad, porque ahí viene lo que ustedes decían y es cierto, ¿no? O sea, la mujer tiene que ir a la cocina, cocinar, es más, tú le compras las ollitas, le compras los platitos, le compras todo eso, ¿me entiendes? Entonces, es como que ya tú tienes desde tu formación, desde que eres pequeño, ya vienen o te vienen formando de esa manera.
Peor aún, y creo que ese es el problema de raíz. Si tú tienes un padre golpeador, si tú tienes un padre alcohólico, si tú tienes un padre drogadicto, o si tú no tienes padre dentro de la familia, eso también crea una tendencia en ti. Pero eso no tiene que ver con una cuestión de machismo o feminismo, sino que tiene que ver con una cuestión ya de fraccionamiento familiar. Y tiene que ver Pero los con una patrones cuestión. se rompen también, porque a veces Correcto. claro, como el es golpeador de ley, me va a golpear a mí también. No, o sea, los patrones también se pueden romper y hay un montón de cosas que puede venir con eso. Entonces, y cuando ahorita hablabas, Daniel, se me venía a la mente también, que también, o sea, y yo dentro de la iglesia, cuando preguntaron ustedes, yo sí he visto en momentos machismo. Cuéntanos, Michelle. Lo que sí nos gustaría es, sí, claro, sin dar nombres, porque a veces somos muy generalistas y yo sí quiero apuntar a ese problema. Este es un tema tabú en la iglesia, Sí, repetimos, no queremos que con esto se estigmatice a las personas de aquí, simplemente son experiencias que hemos vivido y que exactamente, ni que digan, están hablando mal contra la iglesia, o sea, que entendemos claramente que esta es una iglesia de hombres, en el sentido de seres humanos. Ajá, entonces, Michelle, perdón que te interrumpí, cuéntanos lo terrible que pasaste en ese iglesia. O sea, más que terrible, bueno, yo tengo una mamá que es una mamá a la que yo admiro mucho, ella a pesar de las dificultades ha ido escalando y ha sacado un montón de formación académica, es muy inteligente, los que le conocen saben que mi mami es un ejemplo para mí. Sin embargo, ella al tener todo esto, mi mami tiene un carácter muy fuerte también. Entonces, cuando en momentos tenía que enfrentarse a juntas y cosas así, muchas de las ocasiones era como, sí, o sea, sí, pero no vamos a hacer caso, sí, y tal vez un hermano varón tenía una idea que nada. Igual. Pero sí, eso. O cuando mi mami tuvo un cargo, era directora de algún departamento que constituía un cargo muy, muy importante dentro de la iglesia, no tenía el apoyo de los demás. Entonces, no nos decían porque ella es mujer, sino que yo veía hasta puedo decir hasta cierto punto era como una competencia, ¿no? O sea, ¿por qué ella tiene que de alguna manera yo sentirme inferior a ella por lo que es? Pero no era eso, el tema era que mi mami podía aportar mucho. Entonces yo veía eso. Y otra de las cosas que a mí sí, y disculpen si es que esto les causa incomodidad, también me molesta mucho, es el hecho cuando te dicen, cuando ya estás casada y te dicen, mi hijita tiene que cuidar usted al esposo, arréglese, píntese, tiene que estar bonita porque si no... atiéndale. Se va a ir. Se va con otra. ¿Cómo puede empezar? El adulterio no empieza porque yo no estoy arreglada, el adulterio empieza en el corazón y ahí viene toda la parte de alejarse de Dios y todo lo que sabemos, pero todavía tenemos esta concepción que la mujer es la que tiene que estar bonita, arregladita, linda para que el esposo no le engañe, la mujer es la que tiene que ser sumisa para que su esposo pueda de alguna manera ocupar un cargo, y a mí cuando el Santi ocupaba algún cargo y yo no soy peleona, pero cuando a mí no me parece algo, sí lo digo. Y ya debe no gustarme algo mucho para decirlo. Entonces es esto que empieza, ¿no? Pero ¿cómo la esposa de tal persona que tiene este cargo está haciendo esto? Cosas así que, hay muchas de las ocasiones son las mismas mujeres las que atacan a las mismas mujeres. Entonces ahí no hay feminismo, sino que hay todos contra todos los que podamos, con tal de dañar al otro. Entonces eso es lo que yo he visto en la práctica. Claro. Oiga, y de pronto me gustaría enfocarlo 100% en el tema de iglesia. Por ejemplo, yo creo que prácticas muy machistas, por ejemplo, es en el momento de servir los alimentos cuando hay un almuerzo, por ejemplo. ¿Sí? Se ha escuchado casos, yo he visto casos de que tal vez algún hermano, uno de los hijos quiere lavar los platos y el papá enfrente de todos dice, no, deje que eso haga la diaconisa, o cuestiones de ese tipo. Son como muy frecuentes. Creo que como el tema del machismo es algo muy marcado en las iglesias, solamente que no se ha dicho. Yo quiero hacerles una pregunta, principalmente a las mujeres. Tal vez nosotros como hombres no lo percibimos. ¿Ustedes creen que en el púlpito con frecuencia se dicen términos o cosas que son machistas y que ustedes simplemente han escuchado y han dejado pasar? Yo no los he escuchado en el púlpito. Los he vivido más en la práctica, no los he escuchado así abiertamente decir esto, ¿no? Creo que las pocas veces que yo he escuchado, no las he escuchado en el púlpito, sino en conversaciones de la vida, cosas así. Tal vez lo que yo, por ejemplo, escuché tal vez en alguna ocasión, me acuerdo, es como ciertas bromas
que salen como... Pero cuéntanos las ciertas bromas. No recuerdo bien realmente, pero sí escuché en algún momento, no voy a decir nombres, pero sí escuché en un momento como una especie de broma, no tan atrevida, porque obviamente era una predicación, pero sí haciendo esa diferencia entre mujer y hombre y eso, ¿no? Y después como que volvió, como que hizo, sí, es una broma, ¿no? Pero ese tipo de cosas, tú notas que está ya implantada ahí, como decía Daniel, en el chip. En el chip. Social, o sea, es que de verdad es así. Entonces eso se nota y se ve justamente en el accionar a veces de las personas y en las bromas, en las simples bromas que tal vez parecerán simples, entre comillas, pero no son. Flor, quisieras compartir tu punto de vista. Les quiero contar algo. Estoy meditando. Te voy a poner un poco en aprietos, Flor. Ya nada. Bueno. Flor es esposa de pastor, ya, y de pronto para nosotros, tal vez los pastores siempre se nos muestran como personas que los tenemos lógicamente como los portavoces de Dios, los líderes muy altos de la iglesia. Y de pronto siempre el pastor lo tenemos como en una faceta como un poco alejada de la hermandad. Pero yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que de pronto dentro del círculo de las mujeres de pastores hay algunas que sí se sienten como relegadas o hay un tema muy marcado de machismo inclusive dentro del pastorado? Una percepción tuya, si es que sí, no. Se lo está pensando. A ver, estoy meditando decir si voy a decir lo que voy a decir. A ver si me van a echar de la iglesia después. No creo. No, pero, o sea, por ahí respondiendo un poquito a tu pregunta, Javi, y pensando un poquito, en realidad, nuestra iglesia, yo me atrevo a decir que es en un 70%, 60% machista. O sea, realmente nuestra iglesia sí tiene una visión machista, porque en realidad, bueno, y ahí se dice la Biblia es machista y todas esas cosas, ¿no? Que en realidad eso no lo creo tanto, pero la cultura en la cual se escribió la Biblia en la época sí era una cultura machista totalmente. Y por eso Jesús fue súper criticado por acercarse a las mujeres, por dejar que, no sé, María le lave los pies, ¿no es cierto? O sea, Jesús fue muy criticado por eso, ¿no es cierto? Pero, y sí creo en realidad que mucho de esa cultura, o sea, de lo que se escribió en la Biblia, al estar en esa cultura, se trae hoy a la actualidad también, y hay muchos rasgos que siguen siendo machistas que están en nuestra iglesia, ¿no? Ahora, yo creo que la mujer también se está empoderando de alguna manera, no en el mal sentido, no en el sentido feminista de decir yo soy mujer y puedo hacer todo lo mismo que el hombre puede hacer, yo puedo hacer lo que quiera porque soy mujer, ¿no es cierto? Porque a veces el feminismo se va para ese lado, que eso es lo que está mal, eso por ahí es lo que estamos diciendo. Pero sí creo que la mujer en la iglesia adventista últimamente está empezando a tener más poder, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de más llegada, de más oportunidad, por ejemplo, ahora uno va a la iglesia y ve a mujeres en el púlpito, o vas a la iglesia y ves mujeres que están predicando, teniendo el tema central, que antes tal vez no pasaba, ¿no es cierto? Y entonces eso ya quiere decir que hay una apertura. Quiere decir que la iglesia de alguna manera y la mujer de alguna manera está empezando a tomar un poquito más de cartas en el asunto. Pero no quiere decir que no siga siendo un porcentaje más machista que feminista, ¿no es cierto? Y creo por ahí que eso de que la mujer tome este poder sí tiene que ver un poquito con esto de las esposas del pastor y con un poquito de la cosmovisión que los pastores, que nuestros líderes están empezando a tener. Porque ahí volvemos a lo que decía Daniel. El problema, y por ahí que yo también quería decir, el problema no son los derechos, o el problema no es lo que yo haga, o lo que yo no pueda, o sí pueda hacer. El problema en realidad está en la conciencia de las personas. Porque yo puedo, por ejemplo, si quiero, no sé, ser arquitecta, pero capaz cuando yo vaya a dejar mi currículum, si tengo 3 varones y una mujer, primero me voy a ir al varón. ¿Por qué? No sé, porque siempre los arquitectos fueron varones, ¿no es cierto? O sea, el problema no está en las oportunidades, sino en la conciencia de la otra persona. Y yo sí veo un poquito tal vez que la iglesia sí está tratando de incluir un poco más a la mujer. Y en realidad es lo que también de alguna manera Dios quiere, porque como decía al principio, nosotros somos 2, no somos 1. O sea, si Jesús solamente quisiera que el hombre dirija
la iglesia o que el hombre sea parte de la iglesia, no hubiese hecho la mujer. O sea, la mujer es complemento del hombre, el hombre es complemento de la mujer, y creo que trabajando entre los dos es como realmente las cosas funcionan bien, ¿no? Entonces, por ahí ese es mi punto de vista. Genial. Y ya que topaste el punto de la Biblia, pues David, ¿qué te parece si tú ibas a decir algo en relación a eso, ¿no es cierto? Sí, gracias. Y pienso que estoy de acuerdo con lo que decían, que tiene que ver más con el tema de la cultura, no tanto de lo que se hace en el púlpito. Pienso que si tomamos al adventismo y lo comparamos con otras denominaciones o puntos de vista, ¿verdad? En el mismo mundo cristiano, solamente en el mismo mundo cristiano, nos damos cuenta que el adventismo sí es un poco más progre, ¿ok? En ese sentido. Es como, o sea, por lo menos filosóficamente, no en la práctica, porque la práctica tiene mucho que ver con la realidad cultural de cada momento, lugar, país, la educación en la que estamos llevándonos, pero tenemos pienso una dirección general que viene, bueno, creemos que las mujeres tienen un rol especial dentro del ministerio, a pesar de que o sea, creemos que hay un equilibrio de roles, por lo menos se predica, pero es una cuestión cultural, es una cuestión que viene desde la educación, el problema, ¿sí? Entonces hablábamos acerca de los ejemplos en la mayoría de espacios, ¿no? No hay hombres que estén dispuestos a servir o que estén pendientes de servir, que la ventana está abierta. No, tiene que una mujer, ¿verdad?, estar pendiente de eso y estar haciendo así con el abanico ahí dentro de la cuestión para que otra mujer le diga al man, oye, man, date abriendo la ventana, ¿sí? O sea, cosas así, que vos ves que entonces lo que hace falta es un poco de amor y de servicio, ¿sí? Y pienso que como, sí, hombres, en el lado masculino, y comparto el tema de no feminización, sino desmasculinización real del hombre, que es lo que se ha venido dando en la sociedad, también pasa dentro de la iglesia. Pero el ser masculino tiene que ver con el tema de ser lo que Dios te ha dado para que seas como varón, como real varón. Y el real varón entonces va a preocuparse no de sí primero, sino de amar a las mujeres, amar por supuesto, primero a su esposa, pero amar al género como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tú ves ese ejemplo, el Señor dice amar, 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 4 veces dice amar en Efesios, te das cuenta de que el tema tiene que ver con que nos hace falta amor y nos amamos a nosotros mismos, por lo mismo queremos ser servidos. Y qué difícil es encontrar un dorco en una iglesia, qué difícil es encontrar, ¿verdad?, alguien que... Y por eso le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, se llama Asa. ¿Verdad? Bueno, sí, un aso, ¿verdad? Pero un por aso. ejemplo, tú ves las clases de los niños, la mayoría son maestras. Sí. Porque aburrido ser maestro de niños, eso es para mujeres. O sea, no, para mí la experiencia más linda que tuve en la iglesia, he sido anciano de iglesia, he sido director de jóvenes, he sido director de actividad misionera, pues, un montón de cargos. El trabajo más lindo fue ser maestro de niños. O sea, los niños tienen algo súper lindo. Y ahora que soy papá, pues le admiro más a mi esposa, porque de hecho la Marce se faja. Las mujeres tienen algo, ya David topó algo muy interesante en el tema de los roles que nos muestra la Biblia en relación a cómo Dios nos ve, ¿no? Me sumo a lo que decía Daniel, que el mundo está yéndose por un camino de desmasculinización, correcto, en la que ahora ser muy masculino está visto como machista, ¿no? Cuando Dios sí espera que nosotros como hombres seamos los que proveemos el sustento en casa. Y aquí quiero hacerles una pregunta en relación a esto y hablando un poquito de los roles. ¿Ustedes ven mal que la mujer gane más que el hombre cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar? ¿Cómo podríamos? Que hay muchos lugares en los que la mujer gana más y esto trae problemas en casa porque el hombre se siente menos. O sea, ¿qué podríamos decir? Porque hay mucha gente, hay muchos hermanos que dicen, no, es que el hombre es cabeza del hogar, pero lo dicen desde una óptica machista, ¿no? Es cabeza del hogar, es el jefe del hogar, y las mujeres la sienten porque saben que esto pasa. Pero de pronto, ¿cómo podemos nosotros manejar el hecho de que entendemos que el rol del hombre en la casa es de proveedor, de sustentador de casa? De hecho, yo no sé si ustedes comparten esto, pero a mí me queda muy claro que independientemente si la mujer gana más que el hombre, la labor de traer el dinero a casa y sustentar la casa es la del varón.
cómo el rol de la mujer siempre es el corazón de la casa, ¿no? O sea, yo veo a mi esposa y aunque se faja en el trabajo, aunque a veces ha ganado más dinero que yo, ella hace una labor magnífica con mis hijos, cosa que yo no puedo y creo que viene como una parte del chip que Dios nos puso del ser hombres y ser mujeres, que son, como bien decía Flor, somos complementarios, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo manejan? Yo no sé si les ha pasado, Michelle creo que sí lo comentó hace un momento. ¿Cómo manejan ustedes el tema cuando una de las dos partes gana más? En el caso de la mujer gana más que el hombre. ¿Y cómo lo manejarían eso en función a lo que dice la sociedad? No sé si han recibido alguna crítica en relación a eso o al esposo le dicen, mira la hija cómo sustenta el hogar más que tú. Michelle, no sé si quieres contar o hablar algo acerca de eso. Más que ganar más, en mi caso el tema es que yo tengo un salario fijo. Fijo. Mi esposo puede hacer en un mes triplicar mi salario, pero también en un mes puede no generar nada. Mi salario es fijo más que más. El tema es que yo entendí algo. Es verdad que el hombre es proveedor, pero entendí algo más importante. El hombre es la cabeza y no la cabeza significa que va a tener que siempre proveer económicamente. Yo al Santi lo veo como el protector, mi seguridad. O sea, yo puedo tener cualquier problema en la vida que el Santi me dice tranquila y yo lo resuelvo y lo resuelvo. Entonces, de verdad, entonces eso a mí me da seguridad, me da tranquilidad. Es como aquella persona que dice, ya, tranquila, todo va a estar bien y todo va a estar bien. Entonces, cuando tenemos algún problema es así, más allá del tema, y me costó entenderlo, porque al principio del matrimonio, y David nos ayudó un montón, porque el Santi era desesperado, porque al principio yo tenía este problema económicamente, y yo decía, pero en la Biblia dice que tú eres el proveedor y tú tienes que proveer y tú tienes que hacer y luego me puse a pensar y dije, a ver, si Dios me está dando a mí la oportunidad de trabajar y tener un trabajo fijo gracias a Él, mi responsabilidad es poder aportar de esa manera, pero el Santi no dejó de ser el jefe, por así decirlo, del hogar. Él es el jefe de manera espiritual, emocional y en otras cosas en donde yo realmente agradezco a Dios, porque como les digo, yo puedo cerrar mis ojos y decir, ya no me voy a hacer cargo de nada, que el Santi está ahí para ayudarme y para sostener la casa. O sea, el tiempo que el Santiago estuvo enfermo, a pesar de que no faltó la parte económica de alguna manera, a pesar de que fue mucho, mi mayor preocupación era quedarme sin él, porque iba a quedar sin aquella persona que Dios me dio para sostenerme, para cuidarme, para estar conmigo. Entonces yo lo veo de esa manera. Todos somos casados aquí, ¿no es cierto? Sería súper bonito que vayamos diciendo lo que el otro nos complementa y siendo un poco infidentes tal vez, porque a veces creemos que hay normas establecidas. Yo he escuchado hogares, por ejemplo, que tienen cuentas separadas o hay hogares en las que la mujer maneja el dinero o el hombre. ¿Les gustaría contar algo de esos secretos de en casa que les han funcionado? Creo que sería de utilidad para todos los que somos casados. Flor, ¿te gustaría empezar? Pero yo soy la que está casada hace tan poquito. Bueno, pero ¿qué te ha funcionado? Estás de luna de miel. Sí, bueno, nosotros hace 2 meses que estamos casados, casi 3, pero bueno, como decía Michelle, ¿no es cierto? Creo, y como decía también antes, nosotros somos complemento, ¿no? Por ejemplo, en lo que son cuentas, gracias a Dios nosotros conversamos todo, ¿no? Pero yo sí veo que por ahí a veces los roles, ¿no es cierto? No sé, a veces yo estoy tapada de trabajo, los dos trabajamos el mismo horario y trabajamos bastante. Pero a veces yo estoy ese día tapadísima de trabajo y él viene antes, hace el almuerzo o me va a buscar o me ayuda o sabe que estoy ya que no doy más y entonces me ayuda, digamos, y me apoya en ese sentido y como decía Miguel, te da esa seguridad, ¿no? Y lo mismo también del otro lado, o sea, cuando uno sabe que el otro tiene un día terrible de trabajo, tiene un día que está corriendo con los horarios, de alguna manera pones ese amor que decían recién, ¿no es cierto? Y haces las cosas para el bienestar del otro, ¿no es cierto? Porque también obviamente la felicidad del otro es tu felicidad, ¿no? Entonces, creo que esas cositas uno se va complementando y obviamente a medida que va pasando más el matrimonio, más lo vas entendiendo. Excelente. Bueno, David. ¿Puedo decir algo ahí? No. Alguien me dijo alguna vez que
sería bueno aprender como el peluquero, ¿no? Que el peluquero aprende en cabeza ajena. Y eso es algo que a mí me marcó en la vida, porque entonces tú ves y empiezas a aprender de ejemplos. Ejemplos de gente que conoces, ejemplo en la familia, de cómo manejar sus finanzas, ya que topaste el tema de las finanzas y del apoyo. Pero todo eso me llevó a mí y a Anita a conversar al respecto de esto, en que incluso, bueno, cuando estábamos noviando, y es algo que tenemos ahora, nosotros es todo un mismo bolsillo, o sea, somos un mismo bolsillo, ¿sí? Y yo no estoy diciéndole, ve por qué te gastaste en esto, o ella me dice a mí. Creo que ambos somos, gracias a Dios, nos ha dado un poco de madurez para saber. Cuando hay alguna cuestión grande o alguna decisión importante que tomar, tenemos que conversarla, y a veces negociamos con respecto a cosas, pero en realidad todo es de ambos, ¿sí? Porque en realidad es así. Yo lo digo esto por la experiencia que he visto en gente cercana, ¿verdad? Donde en familias o amigos cercanos, donde en realidad incluso se convirtió en hasta una cuestión de competencia. No, yo más esto, yo más lo otro, yo me compré un carro, tú te compraste este otro, y entonces yo ya pagué esto, tú verás cómo pagas lo otro, y yo me voy porque esta es mi plata y me voy al spa, ponle lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un secreto que para mí es una cuestión clave. De esa manera, tú, no importa si ella es la que está en este momento al frente de la cuestión, o él es el que está al frente, o ambos, pero ambos tienen un mismo objetivo, tienen un mismo ideal, y para mí es una cuestión que yo te la puedo firmar así, que funciona, ¿sí? Pero ese es mis 2 centavitos De aporte. de aporte a esta Excelente. Vamos con una mujer para ir alternándonos. Sí, ¿a quién le gustaría? Cris. Mira, yo de igual manera, yo comparto mucho lo que decía Michelle, porque el anterior año y justo en la pandemia también nos tocó la misma situación a mí y a mi esposo. Mi esposo le liquidaron de su trabajo y él quedó sin trabajo. Sin embargo, él no dejó de ser proveedor, porque no podemos hablar, yo sé que el dinero es importante, ¿no? En una familia y todo, pero realmente para mí más importante es el corazón de nuestra familia. Y él se preocupa de eso, justamente de que no nos falte la protección emocional, espiritual, porque yo creo que ahí sí vamos a sufrir un desequilibrio. Cuando, de todas maneras, de este momento, el que estoy haciendo ahorita con ustedes y compartiendo, es un momento en el que mi esposo está conmigo. Ahorita le está dando de cenar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la ayuda y la empatía mutua que a nosotros nos ha ayudado un montón en todo sentido. Miren que yo les dije al inicio, yo tenía que viajar a campo, afuera, a otras ciudades, a veces semanas enteras. Entonces, ¿qué hacía mi esposo? Entonces, se pueden imaginar con teletrabajo, con alguna cuestión. Entonces, él me decía, mira, no te preocupes, o sea, en este momento es lo que tenemos y hay que enfrentar nuestra realidad y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, él enfrentaba esa situación en casa con mi hijo, ¿no? Y hasta yo venir y compartíamos, y asimismo él a veces, inclusive cuando él estaba trabajando, también viajaba, y asimismo a mí me tocaba también hacerlo sola. Entonces yo decía, bueno, creo que Dios nos pone aquí en esta tierra, justamente lo que decía, creo que fue Michelle, que somos dos, ¿cierto? Y el Señor nos creó a su imagen y como complemento. Entonces, ese es el complemento que a mí personalmente me ha funcionado con mi esposo. Yo les veo súper felices, o sea, se nota que sí están bien. Daniel, cuéntanos tú ahora, ¿qué consejo te ha funcionado a ti o qué podrías aconsejar a la gente para tener una buena relación de esposos? Yo creo que lo principal es conocer a tu pareja. Yo, por ejemplo, mi esposa tiene, lo que a mí me enamoró de mi esposa es el carácter. Tiene un excelente carácter, un carácter bastante equilibrado, tranquilo. Y creo que eso nos ha llevado a poder manejar ciertas cosas que a veces son complicadas, ¿no? Nosotros cuando nos casamos, bueno, después de casados, cuando mi esposa se embarazó, ya íbamos como 2 años o 3 años de casados, cuando mi esposa se embarazó y yo me quedé sin trabajo. Entonces, y mi esposa
era la que sustentaba el hogar. Entonces a mí me tocó, yo tuve que estar con mi hija hasta que mi hija cumplió creo que un año y medio de edad, cuando yo empecé a volver a trabajar, y era complicado porque mi esposa se iba al trabajo y, o sea, yo no sabía qué hacerme con una bebé, o sea, literal, no sabía qué hacerme con una bebé, o sea, era, para mí era duro. Tuvo que vender los muñecos que tienen. Era durísimo, o sea, era duro porque, o sea, imagínate, mi esposa tenía los tarritos ella se sacaba la leche y tenía los tarros de la leche. Entonces, imagínate, yo la primera vez tenía que calentar, le quemé la boca a mi hija, le quemé la boca porque yo, la verdad, no me acordé de probar, o sea, de probar la tetero. Entonces yo cogí tal, le metí la teta, entonces chilló, y yo sí, ¿por qué es ahora? Ay, pues, perdón, ha estado caliente, pero bueno, no le pudo avisar a la mamá, que de hecho capaz la mamá se entera cuando vea este video, que le quemé la boca, no le pudo avisar porque tenía 6 meses, entonces fueron cosas así, y eso también me ayudó mucho poder entender el rol que cumplía mi esposa, ¿no? Porque para mí era muy complicado, para mi esposa no tanto, porque ella venía, mi hija se calmaba con ella, conmigo era más complicado, yo tenía que pasearle, amarcarle, cambiarle. Yo en mi vida había tocado un pañal, limpiarle, bañarle, o sea, era una cuestión complicada. Para mí era muy duro, muy, muy complicado. No porque no quiera hacerlo, sino porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, era complicado, y bueno, después ya igual le regué agua hirviendo, toda una cosa de loco. Sí. El papá del año, güey. Era así, o sea, en verdad no fue mi culpa, o sea, no fue mi que se regale agua, pero tampoco le pudo avisar porque tenía 8 meses. Eso no es de ser mujer o de ser hombre, ¿no? Por si acaso. No, sí, claro. O sea, correcto. Entonces, yo en ese punto, y en ese aspecto, con mi esposa después, igual a nosotros siempre nos ha ayudado mucho el hecho de que mi esposa es mucho más equilibrada que yo en ciertos aspectos, es más centrada, es más tranquila. Yo soy, a veces, sí tengo, o sea, se me zafa el chip y me rayo, o sea, cuando empecé a conducir, al menos era una cuestión de locos. Ustedes saben, o sea, de pronto, quien tiene auto, conducir en esta ciudad es una cosa de locos. La gente te tira el carro, nadie te respeta, todo el mundo se lanza, o sea, es una cosa así de locos. Y obviamente, cuando tú recién aprendes es complicado, ¿no? Mi esposa, no, tranquilo, déjale que pase, o sea, déjale que pase. No le botes el carro, calma. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que a mí también en ciertos aspectos de nuestro matrimonio me ha hecho bajar ciertas revoluciones que a veces uno tiene, que no están bien. Entonces, yo creo que lo importante primero es que tú puedas conocer a tu pareja, sepas de pronto las necesidades que tiene, qué le pasa, qué le sucede, y que tu pareja te pueda conocer y pueda saber qué es lo que se tiene que hacer el uno por el otro. Entonces, sí creo que es algo importante aquí, que no es una lucha de sexo, ¿no? No es una lucha de géneros, no es quién es más, si es el marido o la mujer, no. Es una cuestión de complemento, de saber que si yo caigo, está mi pareja para que me pueda levantar. Y si mi pareja cae, saber que ella que tenga la seguridad que yo voy a estar ahí para levantarle. Entonces, sí creo que es una cuestión de que en la iglesia o dentro de la iglesia se tiene que resetear el chip de mucha gente. Entonces yo, por ejemplo, sí estoy muy de acuerdo en que se empiece o la iglesia empiece a ser liderada por gente joven. Joven no me refiero a muchachos de 12, 13, 14 años, no, me refiero a padres, a matrimonios jóvenes, que empiecen a tomar la batuta, que empiecen a deconstruir este concepto que se tiene eclesiástico, de que la mujer está para servir la avena o para cuando se hace comida en la iglesia, que empiece a deconstruir eso y que empiece a construir en base a eso. Político, bien. Ancianos de iglesia. Y que en base a esa deconstrucción se puedan generar nuevos conceptos. A mí, por ejemplo, me parecía importante lo que mencionaba Cris en cuanto de que cuando ella se iba de viaje, ella tenía la plena seguridad de que su esposo iba a estar con sus hijos. De la misma manera, si yo sé que no puede estar no puede estar el anciano, está la directora de jóvenes, o sea, lo que yo quiero es que nosotros como iglesia, me parece importante que la iglesia también pueda empezar a construirse, que pueda basar su ideología, que no tiene nada que ver o nada contradictorio con la Biblia. O sea, no estoy diciendo pisoteemos la Biblia y hagamos una Biblia nosotros, no. Lo que estoy diciendo es que en base a lo que el Señor Jesús nos dejó cimentado,
empecemos a practicarlo. O sea, le demos a la mujer el papel que la mujer merece, que se lo ha ganado. El papel que Cristo ha puesto en la Biblia, amigo. Mira, es por ejemplo, si yo tengo, y en eso de pronto no me van a dejar mentir, si yo tengo por ahí un candidato hombre y una candidato mujer, 1000 veces escojo al hombre. ¿Por qué? De pronto la mujer tiene capacidades mucho más grandes, tiene ideas mucho más grandes. Y ahí viene algo que decía, por ejemplo, que decía Michelle, ¿por qué solo las mujeres tienen que ser maestras? ¿Por qué no puede haber un maestro? O sea, ¿por qué no puede ser un hombre quien esté a cargo del ministerio del menor, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser la hermanita diaconisa? ¿Por qué no puede ser un hombre quien está al frente de? Diaconisa. Sí, o sea, yo creo que, mira, incluso bueno, eso también ya viene con esa cuestión del lenguaje inclusivo, que bueno, es otra cosa. Pero, sí, en todes. Por favor, no. De pronto, Flor, se me va a entender esa cuestión del todes, ¿no? Es horroroso. Personalmente digo, es horroroso ese lenguaje, pero bueno. O sea, pero tiene que ver con eso. Entonces yo sí creo que es importante y me parece importante que la mujer gane, o sea, vaya ganando su espacio, vaya mostrando sus capacidades, esté generando propuestas, opiniones, ideas, y que esas ideas deben ser tomadas en cuenta. A mí me parecía, por ejemplo, lo que decía Michelle, me parecía fatal que en una junta de iglesia una persona que tiene una idea, ¿por qué no puede ser tomada en consideración? Porque es mujer. A mí me parece terrible y yo sí creo que nosotros tenemos que acabar con esa cuestión. Pero eso yo pienso y estoy casi seguro que las generaciones pasadas muy difícilmente van a poder cambiar el chip, porque ya vienen con eso. No va a entrar a Canadá. O sea, sí, yo creo que esa generación es la del 2G, 3G, la del 3G, 2G de pronto. Nuestra generación es de pronto la del 4G y la generación que viene ya es la del 5G. O sea, es que sí, tú te das cuenta, son generaciones que ya vienen con otra forma de pensar, que vienen con otra manera de analizar y de entender. Entonces, ya por ejemplo, tú, qué sé yo, a nuestros hijos, ya de pronto, estos temas, a nuestros hijos ya no va a ser una cuestión de discusión porque ya está preestablecido. Nosotros sí todavía, porque venimos con eso, o sea, tenemos esa cuestión, o sea, esa cuestión de que no, hermanita, usted cállese, usted siéntese porque usted no sabe, ¿no? Es así. Ustedes lo han visto. Yo he visto eso. Créanme, yo he visto eso en juntas de iglesia. O dicen, es que no les escojan porque cuando hay mujeres hay problemas. Hay conflictos. Hombres. Ajá. Yo vi en una junta de iglesia, una hermana le hicieron sentar. La hermana, disculpe, no, hermanito, usted cállese. Por favor, ¿por qué? O sea, si la hermana tiene una opinión, si está equivocada o no, tiene todo el derecho para poder hablar y para poder expresar. Oye, pero va de vuelta esa cuestión, o sea, como que a las niñas, no sé, bueno, pero es una cuestión cultural de la educación y todo, pero vos vas y los regalos de las niñas, volviendo a eso, son cosas de servicio, de la casa, de la cocina, del cuidado, del bebé. Por eso que no tuviste muñecas desde que le quemaste. Ajá, justo eso iba a decir, porque nadie pero claro, o sea, pero en cambio los niños tienen todos esos juguetes que son de creatividad, que impulsan la imaginación y todo. Y eso en el pasado está trayendo los efectos que vemos hoy día y lo que decían. Entonces, las ideas que tienen las hermanas, las personas, las mujeres, no son buenas. ¿Pero por qué no son buenas? O sea, no son consideradas buenas, por decirlo así. No es que no sean buenas, no son consideradas buenas porque salen de la boca de una mujer y en nuestro pensamiento está que vos lo único que sabes es hacer brillar la vajilla y eso está mal, ¿no? Entonces, respetar las ideas y hacer que haya, si nos damos cuenta, por lo menos en la realidad de la que yo he visto, la mayoría de la iglesia, y hablando de la iglesia como un cuerpo de los fieles, ¿no? De los miembros, ¿sí? Son mujeres. Por diferentes realidades, ¿no? La mayoría son mujeres. Entonces tiene que haber más espacios para que las mujeres puedan expresar sus ideas y su manera de y más espacios abiertos. O sea, por ejemplo, a mí no me atrae hacer una reunión de té. Y no porque sea machona, ¿no? Sino porque tal vez... No. Porque no me atrae. Pero, ¿por qué no hacer? Yo conversaba con mi mami y le decía, ¿por qué no hacer un espacio de reunión de profesionales mujeres en donde tú puedas exponer a qué te dedicas, qué haces en la vida?
pero siempre las cosas están como muy ligadas al pastelito, al tecito, a las cosas a la así. receta. Princes. Sí. Entonces, pero también la mujer dentro de la iglesia, aquí tenemos 3 mujeres que somos profesionales y podemos aportar desde lo que tú haces, ¿no? En diferentes ramas, una asociación de mujeres profesionales adventistas, no sé, alguna cosa así que vaya más allá de hacer el té, de hacer el pastel, de... Y eso es una buena idea. Si yo les pongo esa idea a ustedes 3, o sea, decir, vamos a hacer en Ecuador una asociación de mujeres profesionales, ¿se fajarían? O sea, dirían sí, o quedaría como una idea más, porque también creo que a veces tenemos buenas ideas y esperamos que se apruebe en misión, en unión, y cuando es algo que pueden hacer, creo, de la feligresía, ¿no? ¿Qué tan difícil? Local, de la misma iglesia local, o sea, se puede fácilmente generar ese espacio, yo creo. Porque siempre y cuando está la cabeza un hombre, ¿verdad? Siempre y cuando está la cabeza un hombre. Claro. Sí, yo creo que desde un departamento, o sea, por ejemplo, ahora ustedes saben, existe el departamento de la mujer, ¿cierto? Entonces, ese liderazgo que ahora se le está presentando justamente a la mujer, como decían las chicas, ¿y se puede generar esos espacios, Javi? Claro que sí, o sea, no solamente a nivel de unión, de división, de misión, no, sino desde la iglesia local. Y perdón, que acote algo más a eso. Pensaba recién cuando hablaba, creo que Dani, las mujeres, si nosotros pensamos en la Biblia, y justo antes del tema pensaba en mujeres de la Biblia, y en realidad fueron mujeres que fueron empoderadas para la época del momento, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Ruth. Ruth se fue, dejó su casa, dejó todo su contexto, dejó su familia, seguro la criticaron, seguro dijeron, está loca. Sí, o sea, se fue para ayudar a su suegra, pero se fue por amor al Dios de su suegra. Y ella rompió con todos los estigmas de la época. Esther, o sea, si pensamos en Esther, y Esther se hace pum, así la cabeza, tipo, o sea, Esther se fue en contra de todo. ¿Cómo se iba a presentar ante el rey, ante un hombre, y sin ser llamada? Ante esa época era casi que lo peor, ¿no es cierto? Entonces, o sea, y con esto por ahí hablo más para las mujeres específicamente, ¿no? Muchas veces nos da temor dar nuestras ideas, o nos da como, ay, no me van a escuchar, no está mal esa idea, ¿para qué la voy a decir? O capaz a veces comemos con nuestros amigos, con nuestro esposo, y queda ahí, porque decimos, no se va a tener. Pero no, o sea, nosotros también, si Dios nos puso en nuestro corazón nuestra idea, y si es productiva, ¿no es cierto? Hay que luchar por eso, hay que avanzar por eso, ¿no? Y bueno, si me equivoco, o sea, no saquen las cosas de contexto, tampoco quiero decir que vamos a reformar la iglesia entera, ¿no? Pero sí creo que, o sea, Dios nos dejó en la Biblia ejemplos de mujeres, y en realidad la mayoría fueran mujeres empoderadas. Entonces, también, o sea, nosotros como mujeres hoy en día tenemos que tener eso en cuenta y luchar por lo que pensamos que está bien, por lo que creemos que está bien, y obviamente pedir la dirección de Dios ante eso, ¿no? Si Dios nos dirige es porque realmente es una buena idea, ¿no? Qué interesante lo que nos dice Flor. Creo que es un punto a favor de esta reunión, el que nos demos cuenta de que no somos tan diferentes en el sentido de que somos capaces de hacer cosas para Dios, ¿no? Creo que de todos los consejos, yo he aprendido algo. Michelle se quedó con ganas de darnos el consejo también de su hogar, de qué te ha funcionado a ti. Era a ver, bueno, yo creo que lo que me ha funcionado es algo parecido a lo que decía David en el tema de que en mi casa, si bien mi esposo es el jefe del hogar, es mi sacerdote y todo, pero no tenemos como actividades para cada uno que tú tengas que hacer. Por ejemplo, si el Santi viene temprano a la casa y yo no alcancé a cocinar, él cocina. Si por ahí hay que limpiar el baño y yo estoy libre, yo lo limpio. No es una cosa de que ¿qué fue la comida? ¿O por qué no hiciste la comida? Cosas así no pasan aquí. Sí, entonces es de eso. Y la parte económica, como decía David, a mí también me parece importante porque para mí fue muy difícil entenderlo. Y entender que de verdad es un solo bolsillo, todo va allá, no importa quién lo gane, porque todo va para el hogar, todo es nuestro. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es de los dos. Y como yo les decía entender, a mí me costó mucho separarme de mi familia para poder estar con mi esposo, y el Santi siempre me molesta por eso. Para mí fue un shock emocional el tener que irme de mi casa,
pero el Santi me pudo dar esa seguridad y tal vez ese sería un consejo para los esposos, ¿no? El poder dar esa seguridad, esa sensación de que estás siendo sostenida por alguien más, que también está siendo sostenido por Dios, eso es lo más importante. Buenísimo. Y bueno, atrás también les voy a contar lo que a nosotros nos ha funcionado. Yo soy una persona muy alocada. O sea, hago las cosas muy acelerado, soy muy lanzado. Como dice la Marcela, me admira de ti que eres súper, o sea, que eres de hacer cosas imposibles, las haces posibles. Pero en cambio la Marcela es muy buena administradora. Yo soy mal administrador. Siempre que me meto a administrar platas, estamos en quiebra. Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso es que la mujer, yo sí creo particularmente, tiene un don que es que puede hacer muchas cosas y las hace bien. Y nosotros, si no nos focalizamos en algo, hacemos mal esas cositas que dejamos de lado. A mí me ha funcionado mucho que en nuestro hogar sí determinar quién va a ayudar, va a tomar las decisiones financieras. En este caso, por cómo yo soy, la Marce es muy buena. Y yo también creo que el Joaquín no estaría en mejores manos que en la Marcela, ¿no? Pero también nos ha funcionado. Por ejemplo, el día de hoy la Marce maneja algunas empresas desde casa. Y yo me llevé al Joaquín porque está en una edad terrible, el Joaquín, en que pasa solo cantando todo el día y ya se aburre. Entonces me lo tuve que llevar unas 2 o 3 horas de ahí a jugar, a que se canse. Mientras trabajaba acá, me fui abajo a preparar la comida del bebé. Y pues igual quitarnos un poco ese estigma de que solamente la mujer se hace cargo de los niños. Creo que es muy importante, y a mí me gusta lo que dice Oscar, para los que no conocen, es el esposo de Chris. Oscar dice, no estoy ayudando a mi esposa, sino es mi labor de padre. Y creo que en ese sentido, el buscar ese equilibrio, yo, aunque no lo crean, el Daniel es un excelente padre. Sí, él también, o sea, escuchamos que le quemó a la nena y todo, pero esa nena es impecable. O sea, la nena es impecable, la nena es súper bien cuidada, es súper educadita, y pues mucho tiene que ver también el Daniel. Yo creo que los niños hoy, desde pequeños, necesitan esas figuras muy marcadas de la mamá y el papá. Entonces, alguna vez a mí un pastor me decía, tú tienes que jugar con tus hijos como varón, o sea, con el hijo varón, coge, lánzale a la cama, que sienta tu fuerza, ¿ya? No le estás imponiendo que sea machista o feminista, sino que nosotros no debemos desvirtuar cómo Dios nos hizo y las características que tenemos, tanto como hombres como mujeres. Y pues bueno, ese creo que se puede plantear para un tema posterior, en el que podamos hablar de acerca de esto de identidad de género, que es un tema también bien candente, ¿no es cierto? Creo que en términos generales, queridos amigos, ha quedado un poquito hemos abordado este tema. Creo que desde mi óptica ha sido como muy productivo el que sepamos que las mujeres también sí pueden ser gadarenas, ¿no? O sea, sí, porque es una de las críticas que teníamos nosotros del programa, y es que siempre tenemos puros hombres y pues los hombres tenemos una visión completamente distinta. Me gustaría finalizar hoy con que cada uno de nosotros pueda decir un pequeñito consejo para mejorar un poco la situación, bien sea en la iglesia o bien sea en la sociedad, en relación al tema que hemos planteado el día de hoy. ¿A quién le gustaría animarse a dar un micro consejo, hablando de unos 15 segunditos de algo que podemos hacer para cambiar la situación y un poco predicar al mundo lo que Dios quiere que sean los hombres y las mujeres y que no exista el machismo y el feminismo? ¿Quién se anima? Nadie. Empecemos. Bueno, yo realmente he aprendido mucho de cada uno de ustedes y creo que lo importante es conocer a ese Dios maravilloso que nos creó, que nos dice su imagen, que sabe que a la perfección cada uno de nosotros nos conoce desde pies a cabeza y sabe qué complemento necesitamos en esta vida. Creo que es también entender los roles que Dios ha puesto en su palabra, que nos ha puesto tanto a hombres como a mujeres. Cuando entendamos eso, seguramente va a funcionar. La familia va a funcionar y la sociedad también va a funcionar. Buenísimo. ¿Quién más? No se peleen. Sí, yo podría decir rapidito que cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, el matrimonio y todo eso, él dijo, en el principio no era así. Y hoy día que hablamos de machismo y feminismo, pienso que el maestro tal vez respondería, yo
tontamente pienso, ¿no? Pero tal vez diría, en el principio no fue así. Él creó varón y hembra, los creó y con roles distintos pero iguales para que ambos juntos puedan, al ser una sola carne, reflejar la imagen de Dios. O sea, es un complemento importantísimo en la sociedad que nosotros podamos entender. Y el apóstol Pablo habla de la circuncisión y la incircuncisión y dice, nada de eso importa sino una nueva creación. Creo que es lo mismo. No podemos nosotros tener una verdadera idea de qué es lo que el Señor quiere para nosotros, a menos de que le pidamos al Señor, Señor, permíteme venir a la vida, hazme nacer de nuevo y reconocer quién tú quieres que yo sea. Haz tu obra, que tu Espíritu Santo pueda hacer tu obra en mí, para que yo sea el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea. Y eso no importa si es casado o no, si eres joven, si eres anciano, el Señor tiene una obra para ti. Buenísimo. ¿Quién más se anima? A ver, no se peleen. Todos están pensando así, en esas frases que te dejan pensando, el huevo, que fue primero. Bueno, yo capaz para cerrar o para englobar todo, yo me quedaría y volvería a repetir lo que dije al principio, ¿no? Casi. Dios nos puso de a dos, no nos puso de a uno. O sea, somos dos porque somos complementos. Y a veces, bueno, y ahí también se abre el debate de los solteros en la iglesia, de que no, yo me quiero quedar soltero para siempre. Bueno, creo que son por ahí decisiones personales, ¿no es cierto? Y Pablo lo dice también en la Biblia y lo respetamos. Pero yo creo fervientemente que cuando nosotros estamos hombre y mujer juntos, sintonizados en lo mismo, en el mismo objetivo, en lo que queremos lograr, podemos hacer cosas increíblemente grandes. Y si nos ponemos en las manos de Dios, más todavía, ¿no? Entonces, yo creo que no es feminismo y no es machismo. Tenemos que encontrar el equilibrio en el medio. Y como iglesia, como sociedad, nos falta muchísimo para encontrar ese equilibrio. Pero con la ayuda de Dios y solamente con la ayuda de Él, podemos ser empáticos, podemos dar amor, podemos marcar la diferencia y mostrar que realmente sí se puede tener ese equilibrio entre machismo y feminismo, ¿no? Buenísimo, excelente. ¿Quién más anima de los dos que están Ya lo acá? dijeron todo. Sí, ya. Bueno, yo creo que sí, lo que dijo Flor también a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Entender que somos un equipo, somos un complemento y en alguna oportunidad yo leí que Dios sacó la costilla, ¿no? Del lado junto al corazón, porque estamos aquí para ser complemento y para ser aquel que ayude al otro. Yo, como les digo, no podría imaginarme mi vida sin mi esposo porque fue el hombre que Dios me dio. Y probablemente el que las demás personas puedan sentir ese amor que solo viene de Dios, que no implica una pelea ni ver quién es más, quién es menos, quién va a traer más dinero, sino sentir ese amor que puedes tener con otra persona también en respeto y en admiración, porque cuando uno pierde el respeto hacia el otro pasa lo que nosotros vemos, hay muertes, hay un montón de cosas porque vas desencadenando muchas más cosas. Y cuando falta la admiración también, porque entonces nosotros nos llegamos a ver lo que el otro también es y lo que puede llegar a ser. Entonces yo me quedaría con eso. Buenísimo. Y Daniel, dale tu conclusión. Bueno, yo creo que, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle, joven. Creo que lo importante, bueno, ya lo han dicho todo, pero hay un ejemplo en la naturaleza que me parece bastante chévere de poder mencionarlo. Hay aves que mantienen a su pareja de por vida, como los cisnes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y hay otros más como los mirlos, en fin, ¿no? Las águilas. Los pingüinos. Y los pingüinos, sí, hay las águilas moneras en Tailandia. Estas águilas construyen el nido juntas. Mientras el uno va a cazar, el otro se queda con el polluelo, regresa la pareja y se va, se hace el macho a la hembra y de esa manera entre los dos logran mantener al polluelo con vida hasta que aprende a volar y se mantienen juntos.
Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos son importantes en el sentido de que la naturaleza, Dios a través de la naturaleza nos muestra a nosotros la forma en la que se deben hacer las cosas. No creo yo que entre las águilas moneras el macho le diga, no, sabes que yo soy más. Claro, y ella le diga, no, es que aquí soy más yo, y se empiecen a pelear, dejen botar el polluelo y cada quien se va por su lado. No, entonces yo creo que imagínense ustedes, dentro de la naturaleza, en seres que aparentemente no razonan, que no tienen raciocinio, que no mantienen esa cuestión o esa ventaja que los seres humanos tenemos, logran hacer las cosas que logran a través del complemento que tienen. Mucho más nosotros, con los elementos y con las cualidades que el Señor nos ha dado, que son importantes y que a veces nosotros las desperdiciamos, ¿no? Entramos en una guerra de sexos, entramos en una lucha de géneros, entramos en una lucha de poder, de ver quién es más, ¿no? Si Emmanuel Macron o Angela Merkel. En fin, una especie de pelea política. Cuando no va la cosa por ahí. Son aspectos o son circunstancias que se presentan ante nuestros ojos y que el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para poder superarlas juntos. Ustedes han dicho algo muy importante y es la cuestión del complemento en pareja. Si nosotros vemos ejemplos de la naturaleza que nos demarcan o nos delimitan ese tipo de acciones, ¿cuánto más nosotros no podemos lograr si empezamos a trabajar juntos, a dar pasos juntos, a construir y a deconstruir juntos? Entonces yo creo que dentro de la iglesia se pueden lograr muchas cosas, siempre y cuando empecemos nosotros a destruir ese castillo de naipes que se ha venido construyendo desde hace muchos años. Acuérdense ustedes que cuando el Señor Jesús vino, cuando Jesucristo vino, destruyó todo el concepto que tenían los fariseos de la cuestión de Dios, la imagen de Dios. El Señor la destruyó todo el concepto que ellos tenían y les presentó al verdadero Señor. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, empezar a deconstruir todo ese concepto que se tiene dentro de la iglesia y mostrar lo que el Señor quiere, lo que el Señor está de acuerdo con lo que el Señor nos ha dado y para lo cual Él nos ha creado. Qué bien, Daniel. Otra vez te he ganado un aplauso, amigos. Bueno, de mi parte, pues, queridos amigos y pues todos nuestros oyentes, les dejo con cada una de las conclusiones que han dado nuestros panelistas. Yo creo que si queremos entender, como bien decía David, cuál es el rol que Dios dio al hombre, a la mujer, el valor, debemos ir al principio y pues ahí podemos encontrar lo que el Señor nos ha mostrado. Finalmente, no podemos dejarle sin una palabra de aliento y profética. Cuando la Biblia nos dice en Apocalipsis y nos habla acerca de los salvos, no dice de las salvas ni de los salvos en masculino, ni de los salves, ¿no? Ni de los salves. Que seguramente ya mismo lee la Biblia con lenguaje inclusivo, entre comillas, ¿no? Pero, o si hay, dice David. Pero qué horror. Realmente está hablando de que Dios viene por la humanidad y cuando habla de la humanidad está hablando de hombres y mujeres. En ese sentido, el Señor nos ha dado un valor muy grande que es el valor de su sangre y pues con ese concepto nos queremos nosotros despedir en esta noche. Ha sido una noche muy productiva, queridas chicas. Yo quiero agradecerles a cada una de ustedes por habernos aceptado el día de hoy. La invitación, sé que estuvimos en el recorrido un poquito y pues creo que ha sido súper valioso lo que pudieron decir. Nos encantaría que este programa tenga siempre por lo menos una panelista mujer, así es que cuenten con nuestras invitaciones. Hay muchos temas que queremos abordar. Nosotros proponemos los temas desde una óptica muy varonil. Entonces sí sería como que súper chévere que todas las mujeres que están viendo este video escriban también qué temas les gustaría abordar y puede que hayan temas en que solo hayan panelistas mujeres que creo que sería mucho más enriquecedor. De mi parte, agradecerle a Dios porque nos ha hecho diversos, porque nos ha hecho multifacéticos y pues si el día de hoy estás escuchando este mensaje, pues que podamos hacer el mundo un poquito mejor. Sé que el mundo va a ir de mal en peor, pero nosotros sí podemos cambiar nuestro carácter. Sí, el mundo puede estar hecho pedazos, pero nuestro carácter puede ser edificado. Que Dios nos pueda bendecir, pues con esas hermosas palabras que les hemos dado nos despedimos y pues nos veremos el próximo día jueves. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que también nos pueden acompañar pues en nuestro canal de YouTube y pues si hoy se ha dicho algo que te gustó, compártelo y si hay algo que no te gustó, también compártelo. Lo importante es que compartan. Y cuando nos equivocamos, corrígenos también. Y si nos equivocamos, corrígenos, exacto. Muchísimas gracias, un abrazo a todos en esta noche y un fuerte abrazo.
para que no se maten. Chao, chao. Chao, chao.